nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa. Guayraicona, Panaicona, Somasponche, Cacho. Mi nombre es Javier Chejia junto a Gonzalo Huirce. El día de hoy lo vamos a acompañar en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a este fin de semana, viernes 24 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el informativo Huillaricuy. Ya saben, el número de la radio es el 974-782420. Reitero, 974-782420. En Tambobamba, también gracias a nuestros amigos oyentes. Y también recordarles que estamos a través de las redes sociales. En la página web nos puede buscar como Radio Surfo. 6 de la mañana ya con 38 minutos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy que nos sintonizan a estas horas de la mañana aquí a través de esta emisora radial Radio Surfo y la voz de todos nosotros. Hoy, ya empezando el fin de semana, estamos listos con la información para todos ustedes y dentro de la información que tenemos, ahora poco, hace menos de una hora, para ser exactos casi hace una hora, han allanado la casa, digamos, o la propiedad del señor Piero Corbeto, el ex jefe de la OMPE, que renunció hace un par de días a su cargo. La Fiscalía y la Policía allanaron la casa del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto, junto con otras propiedades también allegadas a él, ¿no? La información está en desarrollo todavía, pero al promediar las 5:40 de la mañana, pues la Fiscalía y la Policía ingresó a su domicilio, lo agarraron dormido al señor Piero Corbeto y a toda su familia. Han incautado, están incautando algunas cosas como equipos móviles, computadoras y demás, para de alguna manera proseguir con la investigación con respecto a estas elecciones 2026, que todavía no se ha terminado de contabilizar, Javier. Bueno, es un tema bastante complicado lo que está pasando en el proceso electoral, al no saber todavía quiénes pasan a segunda vuelta, al tratar de resolverse las actas impugnadas, todo esto prácticamente ahora en manos del Jurado Nacional de Elecciones, y sumado a esto lo que pasó el día de ayer tras anteayer con el tema del gobierno de José María Balcázar, la compra de aeronaves que al final hizo dimitir al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Defensa. Ya hay nuevos personajes los cuales están a cargo de estos ministerios, y hay otros temas, el cual también va en relación al proceso electoral, ¿no? Como ustedes saben, el conteo de votos va de la siguiente manera. La señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 17.53%, con 2.727.843 votos. En segundo lugar le sigue el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12.36%, con 1.925.228 votos válidos. Le sigue en tercer lugar el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11.907%, con 1.904.672 votos válidos. En el cuarto lugar el señor Jorge Nieto, en el quinto lugar el señor Ricardo Belmont. Todavía no sabemos cuándo se estaría dando al 100% los resultados en relación a las elecciones 2026 y fundamentalmente hablando de presidente de la República. De la mañana con 42 minutos. Esta información también más adelante lo vamos a abordar, y también hay otra información en relación a lo que viene a ser el deporte, el fútbol. Amigos oyentes, el día de ayer en minuto 92, el equipo apurimeño, el equipo nuestro, los Chancas de Apurímac, se impuso al Cienciano del Cusco por la mínima diferencia, ya en el minuto 92, ¿ah? Bueno, ¿quién le estaba dando mejor encuentro? Definitivamente, ¿quién estaba dando mayor partido? Fue el Cienciano del Cusco. Bueno, gracias al tremendo papel que hizo el arquero de los Chancas, formado en el Cristal, si no me equivoco. Tremendo atajadón que le da a Garcés, tremendo atajadón que le da a Hover,
y bueno, le da esta posibilidad de soñar con el título del torneo Apertura. Próximamente los líderes de la tabla se estarán encontrando, me refiero a los Chancas junto a Alianza Lima. Va a ser un encuentro muy interesante, pero todavía ahí el papá de América, el Cienciano del Cusco, está en tercer lugar. En cuarto lugar, si no me equivoco, está Universitario de Deportes. En el plano deportivo, amigos oyentes, vamos a ir a la fuente directamente para revisar estos detalles. Lo cierto es que todavía se van a jugar 6 fechas. En el caso de los Chancas tiene con ADT, Garcilaso, Cusco, Alianza ya en la penúltima fecha, y última fecha estaría jugando con el UTC. En el caso de Alianza Lima tiene encuentros con Sporting Cristal, va a jugar con el Cienciano en la penúltima fecha con el Chancas, y ya en la última fecha estaría jugando con el Club FC Cajamarca. Bueno, ¿con Cienciano dónde juega? ¿En Cusco? Si no me equivoco, es de local, el papá. ¿De local? Sí, sí. Muy bien. ¿Y con Chancas? Con Chancas estaría jugando de local. Uy. Entonces, se le viene la noche a Alianza Lima, entonces. Bueno, Liga 1 va a estar muy interesante, va a estar definitivamente muy interesante. Bueno, así están las cosas en el ámbito deportivo, bien por los Chancas de Apurímac, de nuestra región Apurímac, que está primero en la tabla, y seguramente el esfuerzo de los muchachos va a hacer que sigan así. Ya viene a jugar ahora con Alianza Lima también. Alianza Lima también está en un buen lugar, han empezado bien. Quien se reencontró con el título también fue Universitario de Deportes, que después pues de una época sombría con este director técnico, que ya no es más director técnico, el señor Rabanal, la U se reencontró 4-1, ganó. ¿A quién? A nada más y nada menos que el pedacito del cielo, el Deportivo Garcilaso. 4-1, se reencontró por fin con la dirección técnica interina del Coco Araujo, exjugador también de fútbol de Universitario. Bueno, la gente está ilusionada. No sé si es un poco tarde para el Apertura, yo pienso que sí, pero seguramente para el Clausura la U va a venir con más fuerza todavía. Bueno, la tabla de posiciones en primer lugar se encuentra ahora ahí en lo alto con 29 unidades los Chancas C&C, seguido de Alianza con 26 unidades, más abajo con 22 puntos el Cienciano del Cusco y más abajo Universitario de Deportes. Todavía, o sea, puede darse, ¿no? Es fútbol, Gonzalo. El milagro, se puede dar el milagro. Sí, definitivamente. 6 de la mañana con 46 minutos. Y bueno, hablando de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, todo este problema nunca antes visto del proceso electoral del que hemos participado, este 2026, ha salido a hablar alguno de los candidatos que al parecer, Javier, no va a llegar, no va a pasar a segunda vuelta, todavía nada está dicho, pero es lo más probable. Rafael López Aliaga ha anunciado que va a presentar una denuncia penal contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por omisión de funciones. Así lo ha manifestado y acusó de omisión de funciones a Roberto Burneo por no suspender los comicios ante las demoras en la entrega del material electoral, sobre todo en la capital. Él ya ha anunciado esta presentación de esta denuncia por esta omisión de funciones, así lo dijo en una conocida entrevista que se dio al escritor y youtuber argentino Agustín Laje, ¿no? El candidato ha sostenido que ha interpuesto ya la acción legal porque el magistrado no suspendió las elecciones generales la noche previa al 12 de abril, a pesar de las fallas reportadas en la distribución del material electoral. Y justamente por eso también seguramente hoy se está allanando la casa de el señor Corbeto, ¿no? Para ver si hay algún tipo de relación con respecto pues a la entrega del material electoral. Hay un tema, ¿no?, con el señor Corbeto, porque ¿en qué momento renuncia? Cuando solicitan la relación de trabajadores, ¿no es cierto? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones solicita la relación de trabajadores de la OMP. Hace 48 horas, ¿no? Más o menos, hace un poco más de 48 horas. Y le dicen, pues necesitamos en menos de 5 días que nos den la relación de trabajadores, ¿no? Y bueno, la prensa ha estado buscando este tema y aparentemente, Gonzalo, lo que pasa es que hay un montón de trabajadores venezolanos y adicional a esto hay un grupo de trabajadores cubanos que estaban justamente en la sala de digitación donde se ponen los números. Y claro, ahí se puede especular mucho, ¿no? De que posiblemente
al momento de digitar los números, pues bueno, se ha podido alterar algunos, poner cierta cantidad de votos a otros partidos. Es lo que se presume, amigos oyentes, es lo que se presume. Y lo cierto es que hablan de ¿no? De este plan Morrocoy, si no me equivoco, ¿no? Lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Algo muy similar pasó en nuestro país. O sea, ¿por qué no se abrían mesas de votación? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué se demoraban? Y eso en Venezuela ya había ocurrido, amigos oyentes. Similar situación de no abrir las mesas a la hora que corresponde en ciertas localidades donde, digamos, ya hay votos seguros, ya hay votos garantizados, y lo que ha pasado es que aparentemente esto ha beneficiado a algunos partidos y perjudicado definitivamente a otros partidos que tenían, digamos, votos garantizados en ciertos distritos, Gonzalo. Bueno, es muy sospechoso realmente todo lo que viene ocurriendo en estas elecciones 2026. Claro, se hablaba de este plan Morrocoy, ¿no? La incomodidad que se le presentaba a algunos votantes para que puedan asistir a realizar sus votaciones de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es no instalando mesas, pues, ¿no? Haciéndoles un poquito difícil la elección y como lo mencionamos programas atrás, Javier, muchas personas pues se acercaron a votar a las 7, 8 de la mañana temprano, claro, para tratar de aprovechar el día, y claro, al no ver una mesa instalada y por ahí, si es que su economía se lo permite, dice, bueno, ya no voto, pues pagaré la multa, no importa, ya no regreso más acá, me evito la cola, me voy a almorzar con la familia. Y lógicamente, al ser Lima una de las ciudades donde hay mayor incidencia de la derecha, digamos, por ejemplo, Keiko, ¿no? Claro, se estaría manipulando un poco, ¿no? Es lo que se están quejando algunos candidatos. Y seguramente con las investigaciones, con este allanamiento al señor Piero Corbeto, por ahí algo va a salir, Javier, no es casualidad, algo va a salir. Todavía no hay una orden de captura, digamos, con el señor Piero Corbeto. De esto también se han quejado muchísimo, porque hay la posibilidad de que también el señor pueda optar por escaparse, ¿no? Sí, pues. Podría escaparse. Sí. Podría. Bueno, lo cierto es que se ha manchado este proceso electoral, definitivamente. Cuando uno básicamente podría pensar de que, digamos, algún material electoral no pueda llegar, por ejemplo, digamos, a la selva del Perú, a lugares alejados, digamos, a la serranía de nuestro país, lugares con poca accesibilidad, pues bueno, ahí se puede entender, ¿no? Porque definitivamente por lo agreste, por la situación, digamos, de condiciones climáticas no puede llegar material electoral, se puede entender, pero que en la capital, en los distritos donde incluso se encontraba, digamos, los almacenes de la OMPE, bueno, definitivamente eso llama poderosamente la atención. 6:51, nosotros los vamos a ir actualizando en relación a esta información, a la cantidad de votos, al proceso electoral, cómo va a ir avanzando, amigos oyentes. 6:51, estamos en el informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 24 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mientras vamos solucionando dificultades ahí en la segunda máquina, Gonzalo, vamos con la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, nos despedimos de la frase hoy viernes ya 24 de abril del año 2026. Cuando nos esforzamos en ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también. Una vez más, para que la puedas aplicar en el día a día, cuando nos esforzamos en ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente, mucha atención, hoy se recuerda el Día Internacional del Animal de Laboratorio. ¿Es con respecto a los animalitos con los que hacen pruebas? Yo creo que sí, experimentos, ¿no es cierto? Bueno, sí, pues. Bueno, un día como hoy también se conmemora la creación de la Escuela Militar de Chorrillos. 1710 muere en Lima Manuel de Oms y Santapau, virrey del Perú en el año de 1707. Nos vamos hasta el año 1880, muere en el Callao el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo por descuido de un ayudante cuando preparaba un torpedo.
2009, muere en Lima el caricaturista Mario Moreno, destacado dibujante peruano conocido como el caricaturista más rápido del mundo. Trabajó en diarios y revistas, hizo caricaturas para el noticiero de Televisa, esto en México, y para 24 Horas y Buenos Días Perú de Panamericana Televisión. Tenía un stand en la Feria del Hogar donde hacía caricaturas al público. En el año 2004, María Teresa Fernández de la Vega preside el Consejo de Ministros de España, siendo la primera mujer en hacerlo. 2005, el cardenal alemán Josef Ratzinger inaugura el 265º papado con el nombre de Benedicto XVI. Y en el año 2005, en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, nace Snoopy, el primer perro clonado del mundo. 2018, Lionel Messi se convierte en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros ganancia al año. 100 millones al año. Que se ganaron 1 millón al año. Tremendo número. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:55, amigos oyentes, mucha atención. La provincia de Cotabambas amanece con precipitación pluvial y bueno, nubosidad también. Por favor, abrigarse, cuidarse y sobre todo a las personas que tienen una unidad vehicular y están realizando tránsito hacia la ciudad imperial del Cusco o hacia la ciudad de Abancay, por favor, tomar las previsiones del caso. 6:54, vamos a revisar nuestros principales titulares. Previo a ello, saludos hasta Madrid, España. Nos acaban de mandar un mensajito, nos están escuchando seguramente a través de la web o del Facebook. Nos encuentran como Radio Surfuy. Un abrazo hasta Madrid. Julio Ramos. ¿Julio Ramos es? Sí, Julio Ramos Cela. Julio Ramos, amigo Julio, un abrazo hasta Madrid, España. No sé qué horas serán allá, deben ser las 11, 12 de la noche quizá. Se me ocurre, no sé. Bueno, acá son las 6:55 de la mañana. Vamos con los titulares. Y en el marco del proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva 2025-2026, esto ejecutado por la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, por encargo de Minera Las Bambas, continúan desarrollando la campaña de desparasitación en ganado vacuno, ovino y camélidos, que beneficiará casi a 20 comunidades de las provincias de Cotabambas y Grau. De acuerdo al cronograma establecido, se desarrollará hasta el 15 de mayo estas actividades. 6:56, mucha atención. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto de Tradiciones y Costumbres, invita a todas las mamás del distrito, en el marco del Día de la Madre, a participar en el concurso El Mejor Cuento de Mamá. En un video podrán contar una historia tradicional o cultural que tenga valor para la comunidad. Graba tu mejor cuento y envíalo al siguiente número, 949-274-630. Fecha límite, 28 de abril. Y la Municipalidad Distrital de Mara ha logrado concretar la firma del contrato con la empresa ejecutora Consorcio Deus Favet, quienes ejecutarán el proyecto de mejoramiento del servicio de atención de salud básico en el distrito de Mara de la provincia de Cotabambas, región de Apurímac. Este importante proyecto cuenta con una inversión superior a los 47 millones de soles y su ejecución se realizará bajo la modalidad de obra por contrata, garantizando así el cumplimiento de los plazos establecidos, estándares de calidad bajo los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud. 6:57, la Municipalidad Distrital de Mara, Chalhuahuacho, Cotabambas fueron reconocidos con el sello municipal de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes reconocieron a las municipalidades del Perú que han demostrado una gestión destacada en la mejora de los servicios públicos y el cierre de brechas sociales. Este evento reconoce el trabajo de los gobiernos locales que impulsan el desarrollo y la inclusión social en sus territorios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.
Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho dio inicio con gran entusiasmo a la Escuela de Formación Deportiva a través del proyecto Prácticas Deportivas, promoviendo el fútbol, vóley y ajedrez en Tambuya, Chocoyo, Chontahuilque, Patario, Santa Rosa, Caicopampa, Chila y la zona urbana. Esta gran iniciativa fortalece el talento, la disciplina y los valores en niños y jóvenes, apostando por un futuro saludable y lleno de oportunidades. 6:58, un saludo para todos los maestros de la provincia que a esta hora de la mañana, pues bueno, ya muchos dirigiéndose a sus centros de labores. Un saludo para el maestro Fernando, que está en sintonía del informativo Huillaricuy. Mucha atención para este sábado 25 de abril desde las 10 de la mañana en la comunidad de Yaulíoc. La Municipalidad Distrital de Coyurque invita a la Gran Feria Agropecuaria Yaulíoc 2026, donde habrá juzgamiento de vacunos Brown Swiss, juzgamiento de vinos criollos, concurso de ordeño, juzgamiento de cuyes tipo 1, exhibición de ganado vacuno, compra y venta de productos agrícolas, trueque ancestral y mucho más. 6 de la mañana con 59 minutos, esto es el informativo Huillaricuy y vamos con los titulares en el ámbito regional. Después de 10 años de espera, ayer el Coliseo Nación Chanca luce un nuevo techo. El principal recinto deportivo de la provincia ha superado una década de abandono y complejos nudos legales para concretar la fase del techado al 100%. A diferencia de la antigua lona, se ha instalado una cobertura de aluzinc de alta resistencia, reforzada con estructuras parabólicas y columnas de concreto que garantizan una larga vida útil. 6:59. ATSA Arlan incrementa frecuencia de vuelos a la capital Lima por alta demanda comercial. La población andahuaylina continúa respondiendo positivamente con un crecimiento de demanda comercial, consolidando a nuestra región como un destino estratégico. En ese contexto, la aerolínea ATSA Airline ha incrementado su frecuencia de vuelos a 4 días por semana, fortaleciendo la continuidad entre Andahuaylas y Lima. Y estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac protagonizaron una movilización en la ciudad de Abancay en protesta por el incumplimiento del pasaje universitario en el servicio de transporte público. Los manifestantes denunciaron que diversas líneas de combi vienen cobrando la tarifa general de $1.50, sin respetar el descuento correspondiente para los universitarios. $1.50 está el pasaje en Abancay. Sí, pues. ¿En Cusco cuánto está en Cusco el pasaje? también $1.50. Lo subieron, pero luego lo bajaron a $1.20. Ayer tuvieron una reunión en la ciudad de Cusco. Al final dijeron, ya, ok, universitarios solo vamos a cobrar 50 céntimos. En el caso de adultos vamos a seguir cobrando $1.20. Bueno, ¿cuánto estará el pasaje ahora, en Chalhuahuacho? Ahora, Gonzalo, hay que ser sinceros, ¿no? El combustible está bajando, ¿ah? Sí. Ya está pocos, bajando. pero está bajando, ¿no? Sí, está bajando. Sí. Bueno, Sí. en Chalhuahuacho creo que está $1, si no me equivoco. No, la verdad no sé. A ver si nos comentan cuánto está el pasaje aquí en nuestro distrito Pasaje de Chalhuahuacho. urbano, ¿no? Pasaje urbano en la combi. Y el pasaje también, por ejemplo, de Tambobamba a Chalhuahuacho, viceversa. Por ejemplo, Akira a Chalhuahuacho. También, claro, Sí. a ver si nos comentan, por ¿Cómo favor, va? nos ayudan cómo están los pasajes, para ver si están bajando o siguen arriba los precios. De repente están pues $2 acá nomás rural en Chalhuahuacho. Sí, pues. De repente. Sí. Y bueno, a los señores griferos, por favor, seamos un poquito más conscientes, ¿ah? Porque el precio del combustible está bajando y ustedes ahí lo tienen bien arriba, ¿no? 7:02, vamos con más información. Cusco promoverá visita a la montaña de colores de Palcoyo y Payaypuncho, ubicado en la provincia cusqueña de Canchis y Canas. Buscan convertirse en la sensación turística este año para los turistas nacionales y extranjeros que visitan Cusco con el inicio de la temporada alta del turismo que empieza en mayo próximo. La campaña se iniciará en mayo, anunció el Gercetur. Ojo, Payaypuncho, la montaña de colores, también la montaña de Palcoyo, son lugares muy atractivos, muy interesante para visitarlo. Y atención, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar de Espinar Cusco, obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra LACA.
Bueno, son las iniciales, de 35 años. El sujeto fue hallado culpable de la comisión del delito de violación sexual del menor de edad, tras acreditarse que ultrajo en 3 oportunidades a una adolescente de apenas 13 años de edad. Dios santo. 7:13, hemos perdido la imagen en la red social, sin embargo el audio continúa. Detectan retrasos y fallas en obras de riego, salud vial y saneamiento en la provincia de Arequipa. Tras una inspección técnica de la Contraloría en obras de riego, salud, viales y saneamiento que se ejecutan en 4 provincias de la región arequipeña, se detectaron retrasos y deficiencias constructivas por falta de un adecuado proceso de control. Pareja acusada de extorsión cae con 19.500 soles y una pistola en Arequipa. Creo que cuando decimos algunos términos en Facebook nos bloquean, ¿no? Más en TikTok. ¿Sí? Por eso es que no transmitimos en TikTok. O sea, en Facebook normal se puede decir. Sí, pistola. Bueno, si lo reitera así una y otra vez, yo creo que sí, nos van a detectar. ¿Ah? Bueno, una pareja ha sido acusada de extorsión y cayeron con 19.500 soles en Arequipa en un operativo ejecutado en la madrugada por detectivos de secuestros de la Divincri de Arequipa, esto en el distrito de Socabaya. Se capturó a una pareja presuntamente dedicada a las extorsiones. En su poder se halló un arma de fuego y 19.500 soles en efectivo. 7:4, titulares en el plano nacional. Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la OMPE el 12 de abril. La disposición del fiscal Raúl Martínez Guamán, quien está a cargo del caso, incluye la revisión de las computadoras y celulares del exgerente de gestión electoral José Samané Blas, del subgerente de producción electoral Juan Fac Sánchez, de la funcionaria de área de logística Hilda Otoya Alvarado y William García Velázquez. Bueno, habrá que hacerse todo el peritaje correspondiente y, si es que cuadran los números como debe ser. Bueno, y contra la decisión de Balcázar, el Ministerio de Economía y Finanzas pagó 462 millones por los F-16, estos aviones F-16. Dice, tira y afloja, mientras el jefe de Estado, en un mensaje a la Nación, sostenía por enésima vez que el nuevo gobierno resolverá la compra de una flota de cazas. El primer ministro Luis Arroyo confirmó la suscripción del contrato con la compañía estadounidense Lockheed Martin. Y el Ministerio de Economía y Finanzas hizo una primera transferencia por un lote de 12 unidades. Bueno, todo un show, ¿no? Balcázar salió, dijo que no, yo no voy a firmar ese contrato, que no me compete, que el próximo gobierno que lo asuma, nosotros vamos a destinar ese presupuesto para otros temas. Pero bueno, alguien que sí realmente conoce de estos temas y sabe de defensa nacional, definitivamente va a decir que eso no se ha conversado ahorita, no es que ahorita en este gobierno, en el gobierno de Balcázar se ha conversado, no, esto viene de hace años y lógicamente ha habido todo un proceso en el cual, pues bueno, hubo acuerdos de ambas partes y el señor Balcázar tuvo que firmar al final, ¿no? A través de el Consejo de Ministros, que tras la caída de su ministro de Relaciones Exteriores y tras lo que dijo, ¿no? Porque dijo, el señor presidente miente, lo dijo así, ¿eh? Y casi con ello se viene la vacancia del presidente y la posibilidad de tener un presidente más en nuestro país, ¿eh? 7:6, vamos con más información, amigos oyentes. El congresista José Cueto cuestionó al presidente José María Balcázar por intentar detener la compra de los aviones F-16 Block 70 a los Estados Unidos bajo la supuesta premisa de reasignar los fondos, que asciende a $3.500 millones a otros sectores del gobierno. 7 de la mañana con 7 minutos. Cacao peruano cayó 45% en inicio del 2026 por problemas en cosechas y precios, según ADEX. El cacao peruano atraviesa un escenario complejo debido a la incertidumbre global y la reciente caída del precio internacional, por lo que resulta clave reforzar su competitividad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas exigencias globales, explicó el presidente de la Asociación de Exportadores, César Tello Ramírez,
durante la inauguración del segundo Cocoa and Coffee Trade Forum. Siete con 8, vamos con más información. Guayacay, Panay y Minan, pasaje calle en Chalhuahuacho, Tambobamba, Chalhuahuacho, Jinayata, Jrique, a ver, Chalhuahuacho, Akira, Haikan, pasaje calle en Huillaremaico. Midedu, escuche bien, anunció que no habrá nuevas convocatorias de beca Generación Bicentenario. El Ministerio de Educación informó que viene implementando una reingeniería en el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos PRONAVEC, en la que se incluye beca Generación Bicentenario como parte de este proceso de reorganización. Nos han dicho, hay pasaje hasta Cusco. ¿Cuánto está el pasaje, Gonzalo? Acaban de escribirnos al WhatsApp. Sí, nos han escrito y nos han dicho que está a 40 soles. Pero esto debe ser en 50 soles. 50 soles. Chalhuahuacho a Cusco, 50 soles. Es un abuso total, dice. Las autoridades no hacen nada, muy lamentable. Bueno, 50 soles debe ser en el colectivo. No, o sea, en los APUs, digamos, APU, las combis, claro, combis, ¿no? Sí, sí. Porque hay otro servicio también que es Corceles y hay las Pumita, ¿no? Sí, que está creo 80 soles ahí. Debe estar quizás más, ¿ah? A ver si nos ayudan también. ¿Cuánto están los pasajes? Ya nos han comentado que está 50 soles de Cusco, de Chalhuahuacho a Cusco, ¿ah? Pero también hay otros destinos, por ejemplo, de Chalhuahuacho a Tambobamba. ¿Cuánto están cobrando? ¿10 soles? ¿15 soles? ¿Cuánto estarán los pasajes, no? ¿A cuánto se ha incrementado? Porque efectivamente, sí, el combustible se ha incrementado, la venta de combustible. Sin embargo, amigos oyentes, tenemos que ser muy claros en relación a que justamente, pues bueno, el combustible actualmente viene bajando, por si acaso. Bueno, vamos con más titulares. Si es que no nos falla esto, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú allanan la casa del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Las diligencias contra el ex titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, responden a las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril. Van a ser ya 2 semanas casi, Javier. Sí. Este domingo se cumplen 2 semanas y todavía no han terminado de contabilizar. ¿Cuándo se terminará Tucu con Cacho, Manacho? 7:09. Vamos con más titulares. José María Balcázar tomó juramento a Carlos Pareja Ríos como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. En un acto celebrado en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar tomó juramento al ex embajador del Perú en Estados Unidos, quien reemplazará a Hugo Dicela Martínez. Vamos con más titulares. Y Keiko Fujimori pide acatar decisión que toma el Jurado Nacional de Elecciones sobre elecciones complementarias, dice. La lideresa de Fuerza Popular dijo que hay que acatar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en estos comicios 2026. 7:10 a.m. Urgente, necesitamos hacer algo con la segunda computadora que tenemos en cabinas de la radio. Señor William Guamán, públicamente hacemos esta petición, esta solicitud, ¿ah? Por otra parte, Rafael López Aliaga anunció presentación de denuncia penal contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por omisión de funciones. El candidato de Renovación Popular acusó de omisión de funciones a Roberto Burneo por no suspender los comicios ante demoras en la entrega de material electoral en la ciudad de Lima. Bueno, nos viene comentando en Facebook, dice que en particular, en particular está 90 soles, dice, de Cusco a Chalhuahuacho. Y en Chalhuahuacho dice, sigue el pasaje de $1.50 del mercado a la plaza, Javier, $1.50. ¿Qué abuso es este? Bueno, del mercado acá a la plaza, caminando son 10 minutos. 10 minutos, y eso, a paso lento, $1.50 se pasaron los amigos que están ahí en las combis. $1.50. Bueno, a los señores transportistas de Urbano del distrito de Chalhuahuacho, por favor, hay que ser un poco más conscientes, ¿no? Con la población. Efectivamente, sí subió el combustible, pero uno no se puede exceder, pues, Gonzalo, a elevarlo a $1.50 de frente, ¿no? Me parece... $1.20 yo creo que puedo justificarlo todavía eso, ¿no? Me parece bastante. Bueno, es lo que nos está diciendo. Es bastante corta, Gonzalo. Súper corta, no son más 10 cuadras deben ser. Sí, bastante cortita, pues. Es lo que nos están diciendo los oyentes, por si acaso es la información que nos están manifestando los oyentes. En Chalhuahuacho sigue el pasaje de $1.50 desde el mercado hasta la plaza, dice.
Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Vamos con los titulares. Trump ordena atacar a toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Hormuz. Los anuncios de Donald Trump llegan poco después de que el Pentágono anunciara ayer la intercepción y abordaje de un buque cisterna con crudo iraní en el Océano Índico. El segundo barco sancionado vinculado a Teherán, que Estados Unidos incauta en el Indo-Pacífico en 3 días. 7:12, Egipto levanta una nueva capital sede cero en el desierto. Tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial. Este monumental desarrollo de 725 kilómetros cuadrados incluye un nuevo núcleo administrativo, edificaciones como la Ainok Tower y un Greenwich River, un corredor verde que mejorará la capital del aire y la sostenibilidad. Y Chile y Bolivia dan primer paso histórico para restablecer relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura. El proceso de normalización incluye cooperación contra el crimen organizado, control migratorio y gestión fronteriza, en paralelo también a proyectos como el Plan Escudo Fronterizo, impulsado por el gobierno chileno. 7 de la mañana con 14 minutos en el informativo Willaricui. Vamos, revisamos más comentarios. Usted tiene la posibilidad de hacer su comentario. Por ejemplo, del distrito de Coyllurqui hasta Cusco, ¿cuánto está? O Coyllurqui, Cotabambas. Y distrito Cotabambas hasta Cusco, ¿cuánto está el pasaje? ¿Cuánto ha subido? Bueno, acá nos mandan más mensajes, nos dice, hola amigos, buenos días, hablando de los pasajes, dice, de Ñahuindia a Cusco está 60 soles, no baja, sigue manteniendo y las autoridades no dicen nada. Ay, Dios santo. Le comento una noticia al respecto de los pasajes, Gonzalo. En la ciudad de Sicuani, el pasaje también se elevó considerablemente, hasta 2 soles, ¿ah? Que el pasaje, digamos, normal urbano de cierto punto a cierto punto era 1.50 soles, escolares era 1 sol, de 3.50, por ejemplo, a esta localidad de La Raya, Aguascalientes, ahora ha vuelto a su precio normal. Los pasajes se están reduciendo, amigos oyentes, ¿ah? Y esto va en relación a la baja del combustible, por si acaso. 7:15, titulares en el plano deportivo, los Chancas 6C vencieron 1-0 al Cienciano del Cusco en Andahuaylas y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo andahuaylino logró el triunfo ante Cienciano en los minutos finales del partido. David González anotó el agónico gol del triunfo que los pone como líderes del torneo Apertura 2026. Tremendo partido, ¿eh? Partido bien bonito, bien interesante. Lógicamente, si alguien habla de merecimientos, quien tuvo, digamos, la posibilidad de ganar fue el Papá de América, dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, gracias a la participación de su arquero, que dio tremendas atajadas, le dio la posibilidad, en este caso del 0-0, y al final este señor, le dio la posibilidad de David González de anotar la diferencia, por la mínima diferencia. El Chancas ahora está en lo más alto de la Liga 1. Bueno, vamos con más titulares en el plano deportivo. El representante de Eric Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa. Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo. Alianza Lima estará atento a lo que ocurra con Eric Noriega, pues el club victoriano mantiene un porcentaje de una posible venta. Guillermo Saricuey aseguró que varios equipos siguen al Samurai. Está en su prime Eric Noriega, exjugador de Alianza Lima. 7:17, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, yo creo que es
meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los tanto. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Desde las cumbres nevadas que besan el cielo hasta los valles que guardan secretos milenarios, Apurímac despierta con el rugido de su pueblo. 7 provincias, un solo latido. Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Antabamba, Cotabambas, Aymaraes y Grau. Juntos elevamos nuestra cultura, preservamos nuestro legado y construimos un futuro de gloria y desarrollo. Orgullosos apurimeños, renacemos de la Pachamama. Celebremos estos 153 años con el alma en alto. Vive con nosotros esta hazaña. ¡Feliz 153 aniversario Apurímac! Te saluda Radio Surfuy, la voz de todos. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfuy. Sin más que fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En el principio fue la voz. Hoy esa voz es un grito de orgullo que retumba en los Andes. Apurímac cumple 153 años de historia, coraje y tradición viva. Desde las cumbres blancas que abrazan nuestro cielo, hasta las profundidades de los valles donde nace nuestra fuerza, celebramos la tierra que nos vio nacer. Somos el esfuerzo de Abancay y Andahuaylas, la cultura de Chincheros y Antabamba, y la riqueza de Cotabambas, Aymaraes y Grau. 7 provincias, un solo latido, el desarrollo de nuestra gran región. Hijos de la piedra y el sol, con manos que forjan el futuro y corazones que guardan el tesoro de nuestra identidad. Porque ser apurimeño es un sentimiento que nos hace grandes. Radio Surfuy eleva su homenaje a la tierra bendita, preservando nuestra esencia y caminando firmes hacia un mañana prometedor. ¡Feliz 153 aniversario Apurímac! Te desea Radio Surfuy, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana con 22 minutos. Hualcay Panay, estamos en el informativo Huillaricuy. Usted nos puede escribir al WhatsApp de la radio 974-782420. También nos puede escribir a través de transmisión de Facebook. La pregunta de la mañana: el costo de pasajes, ¿en cuánto se ha elevado desde su localidad? Desde usted normalmente se transporta hacia otra localidad, ¿cuánto se ha incrementado? Haykata Huicharpar en Cascalán, Chucashariki, Mastacho Riki cobra y Cuchazuenqui. Me gustaría saber cuánto cobran de Mara a Chalhuahuacho también, ¿no? Nuestra gente de Mara, a ver si nos está escuchando. ¿Cuánto está el pasaje del distrito de Mara hasta acá, hasta Chalhuahuacho? Por favor, comentario en Facebook o comentario a través del WhatsApp. Vamos, a esta hora de la mañana con ya comunicación telefónica, vamos a conversar con Leopoldo Mercado. Y es que por el aniversario número 153 de nuestra región de Apurímac se está haciendo distinción a ciertos personajes a nivel de toda la región de Apurímac. Uno de ellos, un representante de la provincia de Cotabambas, ese es justamente Leopoldo Mercado. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, propiamente Gonzalo, y por nuestro intermedio un saludo a nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Cotabambas. A la orden. Correcto, Leopoldo. Bueno, estamos enterados de que hoy, al parecer, se va a estar llevando una ceremonia de reconocimiento a personajes ilustres. Y uno de ellos eres tú, ¿no? Por la labor que vienes desempeñando en la región Apurímac. Si nos puedes dar, por favor, mayor información sobre esta premiación, este reconocimiento. Con gusto. Efectivamente, el gobierno regional ha tenido la gentileza de nominar a diferentes personalidades de diversas provincias de la región para un reconocimiento por la trayectoria, por la labor que realizan en pro del desarrollo tanto provincial como regional, en los rubros deportivos, artísticos, culturales, investigación, en fin, en varios rubros. En la actividad se va a llevar el día de hoy en la ciudad de Abancay a las 3:30 de la tarde en el marco de los 153 aniversario de la región Apurímac. Correcto, Leopoldo. Bueno, sabemos o entendemos que es un reconocimiento al ser un personaje ilustre de nuestra región. Dentro del marco de las celebraciones por el 153 aniversario, felicitaciones a tu persona por este importante reconocimiento. Tenemos entendido que estás en representación de la provincia. ¿Hay algunos otros personajes también que también van a ser reconocidos? Efectivamente, de la provincia Cotabambas ha sido nominado el deportista Ferdinand Cereceda de Coyurqui, igualmente la artista Rosita Gamarra en el rubro artístico precisamente, y mi persona. Entonces seríamos 3 personas que el día de hoy debiéramos estar en Abancay para recibir el reconocimiento. Perfecto, Leopoldo. Bueno, felicitaciones para todos ellos. Seguramente este reconocimiento que van a recibir va a hacer que ustedes reafirmen también su compromiso, ¿no?, por el desarrollo de nuestra región. Naturalmente, este reconocimiento en principio se agradece, porque finalmente no solamente es a las personas que se distingue, sino a la trayectoria, a la cultura viva que finalmente impulsa a hacer algún tipo de trabajo, a la actividad deportiva, pero en suma este reconocimiento no es una meta, sino es un hito, es una escala o es una estación que nos permite revisar la trayectoria o nuestro camino, a evaluar nuestro presente y finalmente, de ser necesario, reformular nuestros objetivos, y con la responsabilidad que asiste este tipo de reconocimientos. Naturalmente hay que redoblar esfuerzos para seguir produciendo, hay que redoblar esfuerzos para seguir trabajando en el rubro que venimos trabajando, y finalmente esa responsabilidad pues hace que también veamos nuestra labor con mayor responsabilidad y con mayor compromiso con nuestra provincia, con nuestra cultura, con la parte deportiva en caso de Ferdinand, por ejemplo, en la parte artística como Rosita, y finalmente cada quien ya debe
debe enfocarse a hacer el trabajo con mayor compromiso, tanto provincial y regional. Correcto, Leopoldo. Bueno, una vez más felicitaciones por este reconocimiento como personaje ilustre. La ceremonia se va a llevar a cabo hoy, viernes 24 de abril, a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Micaela Bastidas, en la sede del Gobierno Regional de Apurímac, que están todos cordialmente invitados para poder presenciar pues este reconocimiento a los diferentes personajes ilustres de nuestra región y en representación de nuestra provincia de Cotabambas, tu persona, Leopoldo, felicitaciones y a seguir trabajando por Apurímac. Te agradecemos por esta entrevista, Leopoldo, y el mayor de los éxitos para este año 2026. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y también a nuestros Yastamatis, Tucaticar, Macarito y Santunapa, Huayquepanaycuna. Kunan, Micanarisis, Punchauli, Apurímac, RegiónItipa, Huayquepanaycuna y Ufurte y Yarirani, Napi, la única película en Chapi, no cantis ni cantis, Apuamani, Apancantis, Guanujas, Tausaspas, Aripas, Huarnipas, Huayquepanaycuna. Caita, Villarispan, Ujiniucunantis, Gastantis, Galco. Ujatuncar, Macarito y Santunapa. Muy bien, muchísimas gracias, Leopoldo. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. 7 de la mañana con 29 minutos. Bueno, ahí está el reconocimiento a personajes ilustres de nuestra región Apurímac y, por supuesto, a Leopoldo Mercado Segarra, ¿no? La invitación oficial para entregarle este reconocimiento hoy a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Micaela Bastidas. Bueno, esto se desarrolla dentro del marco del 153 aniversario de la región de Apurímac. Siete de la mañana con 30 minutos. Bueno, hablando del señor Leopoldo Mercado, él es mareño, del distrito de Mara, también colega. Hemos tenido la grata posibilidad de por ahí encontrarnos en las aulas universitarias. Un saludo, un reconocimiento para el señor Leopoldo Mercado Segarra, invitado ilustre, ¿no? Para este reconocimiento como personaje ilustre de la región de Apurímac. Siete de la mañana con 30 minutos, cambia el digital, es 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos hasta Tambobamba, vamos a conversar con la docente Gloria Cama, y es que hay proceso de admisión en uno de los institutos más importantes del distrito de Tambobamba. Profesora Gloria, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, ¿cómo está? Saludar a la Radio Surpuy y a todos los que vienen sintonizando en esta hora de la mañana dentro de la provincia de Cotabambas y de provincias vecinas. Bueno, llamaba porque quería hacer un anuncio a toda la juventud estudiosa, en este caso, a todos los que han egresado de la educación secundaria, porque hay una oportunidad para ellos y puedan postular al instituto, a las carreras de educación primaria y educación inicial intercultural bilingüe. Hoy es el último día de inscripción, por eso estoy llamando para que puedan ser parte todavía de este proceso de admisión. Perfecto. Profesora Gloria, reitere por favor, y es importante anunciar a los interesados cuáles son los requisitos para participar en este proceso de admisión. Mira, los requisitos para continuar estudios en el instituto es traer su partida de nacimiento, certificado de estudios secundarios, 2 fotos y pagar en el Banco de la Nación a la cuenta del instituto la suma de 150 nuevos soles. Perfecto. ¿Hasta qué hora, profesora Gloria, se pueden en todo caso realizar las inscripciones? Bueno, hoy día es hasta las 5:30 de la tarde.
Perfecto, 5:30 de la tarde. Por favor, reitere en todo caso este llamado a la población estudiantil. Sí, a ver, en quechua lo voy a hacer, Gonzalo. Realmente, Taita Mama con mi último día casan inscripción que admisión escapas que Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Carlos María Teguinescapi. Cheja kunan ya Oscayata Polirichi muy chiste Wawaikich Colegio Tucuscuna que ella estudiación con mi oportunidad manan ni son mancho que provincia se ocupe y hasta quinzachón que está juatañan que institutonches profesor Kunata los serichis en Cheja Cancunapis Polirimuich Oscayata que Tamboamba llaqtaman chaqsuyayshaykichis kaypi inscribikunaykichis mi examen de conocimientos domingo tataqmi kanja entrevista personal. Perfecto, profesora Gloria, le agradecemos por esta posibilidad de compartir esta información de interés para la comunidad educativa. Muchísimas gracias, éxitos, buenos días. Buenos días, señor Gonzalo. Agradezco su apertura hacia nuestra institución y siempre nosotros vamos a estar agradecidas. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, profesora. Que tenga un excelente día. Buen día. Buen día. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos ha llegado una tacita de mis 50 años, de la señora Florencia. Un saludo para la señora Florencia en el distrito de Chalhuahuacho, ¿eh? Perfecto, 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a revisar el WhatsApp de la radio. Gracias a las personas que, bueno, están atentos a la programación de la radio. Un saludo también para Lisbeth Saldívar, que también está muy atenta a la programación del informativo Huillaricuy. Vamos a ver cómo solucionamos este tema del audio en la web. El pedido formal para el señor William Guamán. Sí, ya tenemos que hoy día renovar. Primero renovar esta segunda máquina que definitivamente ya no da. Sí. Sí, es una Pentium 4 todavía, creo. Gonzalo, estoy cansado, jefe, ya está gritando. Ya dijo, ya gritó el grito, pegó el grito al cielo, ¿no? Verónica Chumbillas, a través de transmisión de Facebook, dice: en Chalhuahuacho sigue el pasaje 1 sol 50 desde Mercado hasta la plaza. Cuando reclamamos se ponen malcriados. Pues bueno, por favor, señores transportistas, ustedes viven del pasajero. Tratemos de darle la mejor condición, ¿no? Y un poquito más de respeto. Alejandro Paniura Puma dice: buenos días de Radio Surfo, y el pasaje desde Nuevo Hospital hasta Bombonera es 1 sol 50 en Chalhuahuacho, ¿eh? De Chalhuahuacho a Cusco, dice, los apus están cobrando 50 soles. Yo recuerdo todavía haber pagado en su momento 30 soles, ¿ah? Ahora 50 soles, ¿ah? Alejandro Paniura Puma dice: desde Chalhuahuacho hasta Arequipa el pasaje es de 80 soles en minivan. Ahorita al profesor Aquiles le vamos a hacer la pregunta correspondiente, porque el profesor Aquiles también se transporta, ¿no? En transporte público. Cristóbal Andrade dice: buenos días, Radio Surfo, y el pasaje Arequipa está 80 soles, era 70 soles. Bueno, 10 soles de más. Encima dice, incrementaron 10 soles y en zonas rurales de Chalhuahuacho a Pararani era 4 soles, ahora es 5 soles, dice. Bueno, la preocupación es cuándo va a bajar el costo del pasaje. Ojalá que baje pronto para que también el peatón pues esté un poco más tranquilo. Nos vamos hasta Tambobamba, estamos ya enlazados con el profesor Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Buenos días. Mis queridos amigos Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, después de un cierto tiempito también salimos al aire. Así, bueno, hablando de los pasajes, primeramente, de acá de Tamobamba a Cusco está pues 60 soles pasaje en autos. Luego de Tamobamba a Chalhuahuacho está 14 soles el pasaje. Bueno, ya pues calladamente no se paga nomás, ni modo, porque también combustible ha subido, ¿no? Y por ahí tienen, creo que también razón de subir, no pues mucho tampoco los transportistas, porque también para ellos tiene que quedar pues, algo, alguna ganancia para la familia, para la casa o para el hogar. Así es.
mis queridos amigos, a nivel de la provincia de Cotabambas, acá en Tamovamba más que todo, estamos con lleno de problemas, ¿no? Estamos con lleno de problemas. De nuevo ha retornado la delincuencia, el robo de animales, hasta choclos están robando. Que bueno, caramba, esta gente, no sé, será por antojo o por venganza, no sé. Como también hay otros problemas, pues, sobre daños a las cementeras, a los sembríos de papa, sembríos de avena, maíz en la población misma, y así diferentes problemas tenemos acá sobre también sobre los barrios también están ahí en conflictos con algunas comunidades sobre linderajes. No hay cuándo solucionar. Todo ello está pasando acá en Tamovamba. Mis queridos amigos y paisanos, como una reflexión, nosotros los adultos, seamos adultos, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado pues con tener algún problema serio. Por ejemplo, hace 7 años, un depravado, pues, hombre de 59 años de apellido Llamoja, del caserío Quilille, Tamovamba, fue, bueno, caserío se encuentra en la parte alta, por sector de Ticapayana al fondo. Fue descubierto, pues, por violación a una niña de 11 años. Miren, fíjense, mis queridos paisanos amigos, que el año 2019 fue violada esta pobre niña. Después de 7 años, bueno, pues, ¿qué pasó? Recién fue descubierto. ¿Por quién? Por la abuelita de la niña. Ahora el monstruo, pues, fue sentenciado, ¿no?, a cadena perpetua en Abancay. Decide, el hombre estará, pues, en la cárcel hasta el último día de su existencia, de su vida. Imagínate que ciudadano que runa que Tamovamba llaqtasmanta sapanka distritupi comunidad kunapi llaqtamasikuna runa masikuna cuidadowan kasunchis. Ama kay runaqa ruwasqanta hina nuqanchis ruwasunchu, ama chay ñanman chiyasunchischu, porque kay runa masinchis, kay llaqta masinchis, por ejemplo, hasta kunan cárcelpiña kashan wañunan punchawkaman cárcelpi tiyanqa. Chaytachu munasunman llaqta masikuna manan tupaynachu menor de edad warmakunata o wakunata mitas kaqsipaschakunatapas ni shanme leeriki ni siquiera señoranchis tapune, pues, manas tupaysunmanchu, mana señoranchis munaqtenqa, mana voluntad ni kantenqa, manas a la fuerza kusanña kaspanchis, casadoña kaspapas, convivienteña kaspapas, manas mana munaynintawanqa llamisunmanchu hasta warminchistapas. Chaypis kajuju kallantaq leeriki carceluma haykusunman chaymantapas. Chaykunata allinta pinsayaspa comportakusun llaqtamasikuna, chayta como reflexión kay runaqa ruwasqanta manta yacharispa, nuqapas waqharikamuni kay Wayra wasi Radio Surpuymanta pacha, porque kay Radio Surpuyta uyarinchis entero hawapi, chayqa nuqanchis kayna noticiakuna kaqtinqa allin noticiataqa willarikunataq chayqiritinataq, chaymahina nuqanchis, pues, a ver, makinchista pichinchisman churaykuspaqa pinsaysunman allinta pinsayaspa imatapas ruwasunchisman llaqta masikuna. Chaynay kashan kay Tamovamba problemakuna mana llamantachu kashan kunan español seminchis primarimishani kashan dañumanta suwakuna kaq kutirpamu uywakunata ña suwayta qallayshankuna hasta sara chuqllutapas yaw suwakushankuna, no sé, imaymanan kashan problema kay conflicto kaqa allpa con gestionmanta lindrakunamantapas kallashantaq chaykuna mana haykaq solución kashanchu, chaykunan kashan imaymanakunan kashan problema novedadkuna kay Tamovamba llaqtapi llaqta masikuna chayllatan willarikamuni Wiraqucha Gonzalo, Wiraqucha Javier, imatachu tapurimanchikmanpas.
Cosa pone profesor Aquiles, tenemos que siempre entrar en reflexión. Hay temas de los cuales siempre sí o sí tenemos que decirlo y hablarlo tal cual, como se debe. Profesor Aquiles, Tambobamba, Chalhuacho ya está para Shani, ya para y prepara Ricky, ya pasarruña somos con esta Ricky, y minan Tambobamba ya está callan con onche ropangacho manacho. Tambobamba, a pesar que napen guay ocupen tari con que su aplicación. Chalo cuman más tarde para que pega ojatimusan sapapuncho tarde te ilia rimuit kunam para la santa ya que para malugrejo ni que tarpuikunata sarata pas papata más que todo hasta ocupiri que papata maichika ruaiku que ta esmuyachipu sean triunya pokunya kasen triups ka onku haigurapshanya sarakunapnya esmuit khalemunya. Bueno, chainen casi para nos hay casos pasa con gaps seguirán que manan alguien con una cosecha ta ucarsa que tamoma la tape y na la tacha que Cotabambas provincia suyo ocupí pues igual tapacha para senteca chay con casi en Uracocha Javier para hacerme con un instante. Bueno, profesor Aquiles Ricky, maquin chajarcon que patarpo y con apaj alguien rajmi casa Ricky. Muchísimas gracias, Pacarín Camaña. Acá en cama, Veragote Javier, Veragote Gonzalo, muy buenos días. 7 de la mañana con 44 minutos. El tema del hurto tenemos que reportarlo. Saraconata suya kuyan imananta runore. Manacho kalpakan, manacho lang anapaq tiempo kan imananta jri. Checa qillakayña riki wayqikuna panekuna manatachu. Qillakuna riki suagoyman riki puringo. Riki tutaqsun qullampi riki pachapaqariq illariq chiyuraslla riki suarakamunku riki. Manaychi allinchu wayqikuna panikuna pitacha riki chaykunata roshaqta hapirinkis wayqiy panay willarikamunchis. Sutinmanta riki llapa llaqta yachananpaq pimi chay suwa kashan chayta riqsinanchispaq riki wayqiykuna panaykuna chayqa aqnapischa riki ichapischa aqnapi riki wananman riki. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos, cambia el digital, 7 de la mañana con 45 minutos, estamos en el informativo Willaricuy. Muy bien, tenemos un enlace telefónico en estos momentos con Overland Hualpa. Él es ingeniero industrial con un MBA culminado y una especialización en supply. También cuenta con más de 16 años de experiencia en compras, contratos y gestión de almacenes. Entonces, atención a todos los empresarios del distrito de Chalhuahuacho, de los demás distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Hoy vamos a conversar con él acerca de cuáles son los principales aspectos que una empresa formal debe tener para ser elegible como proveedor en la gran industria. Overland, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos traes un tema bastante interesante, Overland, sobre qué aspectos, ¿no? Necesita una empresa formal para poder ser proveedor en la gran industria. Sí, gracias por la invitación. Antes que nada, buenos días con ustedes y con todo el público oyente. Sí, bueno, respondiendo a tu consulta, yo respondería de la siguiente manera, ¿no? En mi consideración, para poder ser elegible como proveedor en una gran industria, lo resumiría en 5 pilares clave, ¿ya? El primero que de todos es básicamente algo que ya está bastante de moda o sea, el mercado ya lo exige la industria, es el cumplimiento legal y regulatorio, ¿no? Es decir, ser formal, ¿no? Una empresa debe demostrar orden y disciplina en lo tributario, laboral y normativo. Esto es lo que permite a una gran organización operar sin alguna contingencia. En segundo orden, la salud financiera y capacidad de respuesta. No basta solamente con ser rentable, se necesita buscar una liquidez, capacidad para sostener operaciones, ¿no? Y especialmente con los contratos o compromisos con sus clientes, donde las exigencias de cumplimiento continuo es permanente. En tercer lugar, la capacidad operativa real y consistente, ¿no? Aquí es clave la experiencia, tener procesos definidos y la capacidad de cumplir en plazo y calidad, ¿no? La industria, yo como cliente, valoro mucho la proactividad, ¿no? La
la especialización de cada empresa, ¿no? No importa desde que ha iniciado o es una empresa joven, ¿no? Para que pueda anticiparse a algún problema o, lo más importante también, solucionarlo de manera rápida con su experiencia en caso de presentarse. En cuarto punto, el tema de riesgos, ¿no? En calidad, ¿no? Cumplir o gestionar riesgos en calidad, seguridad y sostenibilidad, ¿no? Esto quiere decir que hoy lo que nosotros buscamos como empresa, como industria, en general, es que los proveedores no generen interrupciones ni impactos negativos, ¿no? Esto incluye fomentar en cada una de las empresas, tienen que fomentar la cultura en seguridad, control de calidad y responsabilidad ambiental, ¿no? Y como último punto, algo también muy, muy importante y que está creciendo bastante en todas las empresas porque la industria, la modernidad lo exige, el tema de la gobernanza y ética empresarial, ¿no? Gobernanza quiere decir tener transparencia, cumplimiento, trazabilidad en las decisiones, ¿no? Ética es algo bastante ya conocido, es básicamente hacer las cosas de una manera correcta y bien, ¿no? Y este punto es muy importante en la industria porque cada vez es factor de evaluación en los procesos de selección de empresas con las que nosotros como clientes queremos trabajar. En resumen, estos aspectos son los que en mi consideración constituyen algo fundamental para tener confianza operativa y reputacional con nuestros proveedores, ¿no? Perfecto, Overland. Bueno, y bajo estos pilares también nos gustaría que tú nos puedas mencionar qué implica o qué va a significar ya ser elegible como un proveedor en la gran industria. ¿Qué implica? Correcto. Justamente la explicación de la pregunta anterior refuerza justamente esta palabra, este adjetivo, ser elegible, ¿no? Ser elegible significa que el proveedor cumple con los requisitos que la industria solicita antes de invitarlo a cotizar o algún servicio o alguna compra, ¿no? Significa que el proveedor ya tiene que haber demostrado que ha sido confiable, ¿no? Incluso desde antes que le asignen un contrato o la empresa gane una licitación, ¿no? En general, para toda la industria es así, es una regla general, ¿no? No significa solamente estar en el mercado, significa cumplir algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la empresa, para ser elegible, tiene que estar lista para superar procesos de evaluación o preevaluación estructurados, ¿no? Esto ya no significa de que yo como empresa voy a enfocarme solamente en realizar el trabajo cuando me asignaron un contrato, ¿no? Hay toda un trabajo detrás de requisitos que se tienen que cumplir durante la evaluación de algún proceso de cotización o incluso desde antes, para que yo como cliente o la empresa o la gran industria tenga la confianza de levantar el teléfono o escribir un correo para llamar al proveedor e indicarle si está disponible para realizar o para cotizar alguna necesidad, ¿no? Lo segundo es mantener una competitividad, ¿no? Digamos como valor integral, ¿no? Este punto no solo se basa en que la decisión que toma el mercado, la industria, es en base al precio, ¿no? Hay que evaluar temas de calidad, riesgo, eficiencia, es decir, un costo mucho más integral, ¿no? Vuelvo a repetir. Tercero, tener consistencia y sostenibilidad. Esto significa de que si yo estoy teniendo un éxito relativo como empresa, ganando varios contratos, varias licitaciones, esto no quiere decir que la elegibilidad es una sola vez, ¿no? Significa que si ya estoy empezando a ganar varios servicios porque tengo mi empresa estructurada, cumpliendo, digamos, todos los puntos anteriores que me desarrollamos en la pregunta anterior, tenemos que mantener ese desempeño en tiempo y adaptarte a los cambios, a las exigencias que el mercado exige, ¿no? Por eso yo resumiría que ser elegible es ser una opción confiable, ser competitivo y sostener estas características dentro de un entorno que es bastante exigente,
¿no? Para resumir, una empresa elegible debe estar lista cuando la industria solicite información, cuando estás durante la evaluación y obviamente cuando estás desarrollando o atendiendo al cliente. Perfecto, perfecto, Overland. Bueno, y finalmente tal vez puedes darle algunas breves recomendaciones a aquellos empresarios que están escuchando en estos momentos la radio en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo aquellos empresarios que recién están iniciando. ¿Qué recomendaciones puntuales podrías darles? Sí, por supuesto, es una muy buena pregunta. Yo recomendaría que lo aborden de una manera muy estratégica, ¿no? Y obviamente realista de acuerdo al perfil, a la situación de cada uno, ¿no? Primero, hay que tener una base sólida como empresa y a partir de ahí buscar las oportunidades en la industria, ¿no? Hay que ser formales, tener un orden financiero, sobre todo, y claridad en el modelo de negocio, ¿no? Sin eso, cualquier crecimiento va a ser muy frágil, ¿no? No va a ser sostenible. Segundo, buscar un nicho, ¿no? Definir cuál va a ser tu especialización como empresa, ¿no? Para que puedan ser considerados como expertos, ¿no? Y puedan resolver problemas específicos con muy altos niveles de calidad. Tercero, esto es bastante importante, ¿no? La inversión siempre tiene que estar enfocada a mantener o crear estándares y procesos dentro de su empresa, ¿no? Procesos y estándares en calidad, en seguridad, en cumplimiento. Sobre todo son casi obligatorios mantenerlos desde el inicio y son los que te van a garantizar el ingreso a la industria y el no considerar esto puede postergar o retrasar el crecimiento de una empresa. En cuarto lugar, el crecimiento tiene que ser de forma progresiva, como ya también lo he ido explicando, ¿no? Hay que empezar, o se recomendaría empezar de menos a más, ¿no? Obviamente, ya con procesos estructurados, una empresa atendiendo a la gran industria puede ir sumando más y más clientes, ¿no? Y cumplir conscientemente y construir una reputación que es bastante importante en la industria, ¿no? Con ello se generará una confianza y llegaremos al escenario, digamos, que a todos nos conviene, que siempre buscamos, que es el ganar-ganar, ¿no? Y por último, algo sencillo pero bastante importante es entender el negocio del cliente, ¿no? Si no conoces a tu cliente, no vas a poder identificar su necesidad, incluso no vas a poder atender o corregir algún error si es que lo identificas, ¿no? Y eso también va a ser clave para que una empresa pueda mantener esa elegibilidad en la industria. Eso sería. Perfecto, Overland. Importante información la que nos compartes a estas horas de la mañana aquí en el informativo Huillarico, y para todos los empresarios que nos están sintonizando, que seguramente van a aplicar al pie de la letra todos los consejos que has impartido. Te agradecemos, Overland, por esta entrevista y seguramente vamos a estar en contacto contigo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto a poder ayudarlos. Gracias, buen día. Buenos días, hasta luego. Buenos días. 7:56. En breve ingresa la Catedral del Deporte con la información en el plano deportivo. Vicky Esperanza ya habló en horas de la mañana sobre lo que viene a ser la derrota del Papá de América. 7:57. Estamos a pocos días de conmemorar el aniversario número 153 de la región de Apurímac, el Dios que habla. Guaycaicuna, Panaicuna, orgullosos definitivamente de ser apurimeños, de trabajar en esta tierra bendita,
la región que ahora últimamente a nivel de todas las regiones del sur del país ha presentado un crecimiento económico muy importante y muy sostenible. Y esto sí o sí se tiene que decir, el crecimiento económico se da gracias a la gran minería y aquellos proyectos mineros que también están en camino y que seguramente con la buena voluntad de la población, estos proyectos también van a salir adelante y con ello darle mayor realce económico a la región de Apurímac. Ojo, el distrito de Chalbohuacho con los presupuestos que ahora tiene, pues bueno, están con números muy interesantes en relación, por ejemplo, a la provincia de Andahuaylas, que prácticamente el costo es similar. Siete de la mañana con 58 minutos. Vamos a ir actualizando información, Gonzalo, en relación a este tema. Fiscalía y policía allanan la casa del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el señor Piero Corbeto. ¿Qué ha pasado? Se ha reducido la pantalla, Gonzalo. Pero funciona, ¿no? Por lo menos. Alguito, ¿no? Bueno, las diligencias contra el ex titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, responde a las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril. Ahora, la pregunta es que si es que habría alguna evidencia después de este lapso de tiempo, ¿ustedes creen que encuentren algo? Definitivamente, si había algo, si ocultaba algo el señor Piero Corbeto, a esta altura, después de haber pasado ya varios días, ¿la Fiscalía encontrará alguna evidencia, alguna prueba? Yo creo que no. La Fiscalía, en compañía de la Dirección contra la Corrupción, la DIRCOR, de la Policía Nacional, allanaron la vivienda del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto, por las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril. El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realizó una diligencia de allanamiento e incautación de celulares, laptops y documentos. Son un total de 12 intervenciones a inmuebles de ex titular del OMPE, los exfuncionarios José Samamé y también Juan Frank, entre otros, al representante legal de la empresa Gálaga, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Veamos qué resultados trae próximamente esta intervención que se hace al señor Piero Corbeto. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 1 minuto, ya estamos con William Huamán, la Catedral del Deporte, para que nos dé las noticias deportivas. William, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. ¿Cómo están? Bienvenidos en el bloque deportivo. Gonzalo, imagino que debe estar pendiente de la información que viene del Universitario. Parece que Restrepo finalmente va a ser el entrenador de la U. Parece. Uy, yo hubiera preferido el Coco Araujo, ¿no? Que nos ha traído un triunfo, pero bueno. Cualquier personaje menos el pelado ese de Rabanal. Rabanal, que realmente no hizo bien las cosas. O sea, y seguramente se irá con su jugador paquete. Hablamos de el Sauma Gazama, ya ni sé el nombre, es impresentable Falsama, también. Falsama. La estafa del 2026 para Universitario de Deportes. Así es, muchos le dicen Falsama, no Gazama. Pero bueno, resulta que Restrepo ya habló, bueno, se marqueteó también un poco en una entrevista que le hicieron. Es un entrenador colombiano que estuvo también en la Liga 1, que podría estar en el Universitario. Bueno,
yo creo que deberían dar oportunidad a un técnico nacional, ¿no? Por ahí también está boceado Mosqueira, que también es técnico que hizo bien las cosas en el Cristal, por ahí en la Alianza Lima, Huancayo, binacional, pero bueno, prefieren traer extranjeros que, bueno, a veces le pintan la cara, ¿no? Y finalmente, del dicho al hecho, hay mucho trecho y no se hace bien las cosas, como lo que pasó con Rabanal, que ni siquiera se despidió del plantel. Eso es lo que dijo Jairo Concha en declaraciones, y que le dolió bastante que el entrenador, en este caso el señor Rabanal, se haya ido prácticamente por la puerta falsa y no se despidió ni siquiera del plantel. Bueno, eso no está bien, al margen de resultados y todo lo que haya podido pasar. Siempre es importante el respeto también a sus jugadores, ¿no? Que de alguna forma le han dado algunos resultados positivos en algunos partidos. Pero bueno, así está la situación en el cuadro merengue. Universidad de Deportes, que precisamente jugando de la mano de Araujo, como decías, Gonzalo, venció 4-1 al Deportivo Garcilaso el miércoles. También ayer jugó el Cienciano del Cusco, completando la fecha 10 de ese torneo. Cayó ante el Chancas por 1-0 y con ello la posibilidad de estar cerquísima de los que están en la punta, básicamente la Alianza Lima y el Chancas. Cienciano arremetió el segundo tiempo, buen partido el Cienciano, no fue malo, y llegó bien, por ahí con buen accionar de Hover, que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de partidos, muy bueno también. De la misma manera estuvo bien Cachito, estuvo bien también Garcés, pero el gol finalmente no se dio. Sabido era que el que metía el gol ganaba, y ahí tuvo la oportunidad precisamente del cuadro de Chancas, que venció 1-0, ¿no? Casi ya al finalizar el encuentro, y con ello se coloca en el primer lugar de la tabla de colocaciones, superando a la Alianza Lima. Hay partidos todavía que se van a desarrollar sin duda, pero bueno, bien por el cuadro Chancas, por el cuadro de Apurimeño, que está haciendo bien las cosas y que posiblemente logre el título del Apertura, pero todavía hay mucho que desarrollar y jugar. Más resultados también. Comerciantes Unidos en este partido completando esta fecha, venció 1-0 a la Alianza Atlético de Sullana. El Atlético Grau venció 4-1 al Sporting Cristal. No se dijo mucho de este partido. Ojo, ganó el Grau a un Sporting Cristal que hace bien el torneo internacional, pero en el torneo local no está tan fino. El Cusco FC también venció después de la tremenda goleada que recibió ante la Alianza Lima, venció 1-0 al FC Cajamarca. Bueno, tenía que darse este resultado sí o sí para que se acomode un poco el Cusco FC después de una paliza que le dio prácticamente la Alianza Lima, que realmente lo desfiguró en este torneo. Bueno, vamos a ver qué se viene. Mañana tenemos fecha del torneo de la Liga 1. Moqueo va a enfrentar al Cajamarca en la fecha 12. Comerciantes Unidos enfrentará al Sporting Cristal, otra vez de visita al Sporting Cristal. Vamos a ver qué pasa. Sport Boys enfrenta al Juan Pablo II College. También Cajamarca enfrentará al Cienciano del Cusco de visita, va el Papá de América nuevamente. Cusco FC de local jugará ante el Sport Huancayo, buen partido el domingo a la 1:15. Mientras tanto el Atlético Grau ante la Alianza Lima también el domingo a las 3:30 de la tarde. La U jugará nuevamente local, enfrentará al Alianza Atlético de Sullana el domingo a las 6 de la tarde. Cierran la jornada este próximo lunes 27, la de Tetarma enfrenta al Chancas FC, y el Deportivo Garcilaso va a recibir el lunes a las 7 de la noche al Melgar de Arequipa. Estos son los resultados que se dieron precisamente en el torneo de la Liga 1 y bueno, lo que se viene precisamente para la fecha. Bueno, Jorge Fossati también parece que se va al fútbol uruguayo, se va a Liverpool de Uruguay, ya tiene un preacuerdo con este equipo, y entonces ya difícil que vuelva Fossati al Universitario de Deportes, que también ha sido voceado para que pueda dirigir al cuadro merengue. Pero ¿ustedes creen que vuelva Fossati o hubiese vuelto? No creo, porque salió mal. O sea, ¿se acuerdan que tuvo ahí un tema incluso contractual, ¿no? Con el cuadro, en este caso con la administración básicamente del Universitario de Deportes, pero bueno, había esa posibilidad, finalmente no se hará. Resalta sin duda el triunfo del Chancas sobre el Cienciano, que lo hace líder en el torneo de la Liga 1, inesperado, ¿no? El Chancas que no arrancó tan bien, pero finalmente está haciendo bien las cosas y parece que se va con todo para el título nacional, porque ojo, el Chancas va a tener más partidos de altura, ¿no? Va a jugar contra la ADT, va a jugar con Cusco FC en Cusco, también va a jugar de local,
El único escollo será pues el partido de la Alianza Lima, que va a jugar de visita, ¿no? Frente a la Alianza Lima, y esta sería una final adelantada a 2 fechas de culminar este torneo. Vamos a ver qué pasa, hay todavía partidos por jugarse. Bueno, en el plano internacional se destaca el buen trabajo que está haciendo precisamente Eric Noriega, el samurái que está en el Gremio y que está siendo voceado para el Sporting de Portugal. Es una posibilidad, parece que se va a Europa, un jugador de calidad, ya ha sido tasado en 8 millones de euros. Parece que el Sporting de Portugal va a desembolsar ese monto y sería un nuevo jugador precisamente de este equipo, ¿no? Del Sporting de allá en Portugal. Vamos a ver qué pasa. Un buen jugador que sin duda merece ya estar en un torneo de este nivel, porque lo mostrado tanto en la selección como en el Gremio hace la diferencia. Vamos a ver también con las últimas informaciones que se vienen precisamente del ámbito internacional, porque hoy tenemos partidos básicamente en la liga de España. Básicamente hoy a las 2 de la tarde, así es, va a jugar el Real Madrid, también enfrenta precisamente un partido importante por la Liga 1 o la Liga de allá de España, porque está interesante, considerando que el Barcelona también ya pudo vencer. Entonces el Real Betis enfrenta al Real Madrid, o sea, Real Madrid de visita ante el Real Betis, partido que se juega hoy 24 de abril a partir de las 2 de la tarde. Además, partidos internacionales, también en Inglaterra se va a jugar, en la Premier League se juega el partido más interesante, va a ser sin duda el que desarrolle también precisamente la presencia de Liverpool, la presencia de el Arsenal, que están disputándose las posibilidades del campeonato en este torneo. Bueno, el partido de hoy básicamente va a ser del Nottingham Forest ante el Sunderland, ¿no? Que son partidos de complemento de la Liga 1. En la Serie A de Italia juega el Napoli ante el Cremonese. Este partido se juega a partir de la 1:45 de la tarde, partidos internacionales. Y este fin de semana también hay vóley. El domingo se va a jugar precisamente desde las 5 de la tarde, pero el aficionado puede entrar desde las 3 de la tarde. El Alianza Lima va a enfrentar a la Universidad San Martín en partido de vuelta, porque recordemos que la San Martín ganó el anterior domingo precisamente 3-0, ¿no? O sea, prácticamente fue arrasador lo que hizo la San Martín. Hay partido de vuelta, están jugando la final de la Liga de Vóley Femenina en nuestro país. Interesante, a coliseo lleno se juegan estos partidos. De ganar el Alianza Lima, se van a ir a un tercer partido, que sería el definitorio, la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Mañana, no, en este caso el domingo va a ser este partido de la Liga de Vóley Femenina, la Liga Top, la liga importante que alberga incluso jugadoras que han traído del extranjero y que le dan un buen nivel a este torneo de la Liga 1, que empezó todavía en el mes de noviembre, ¿no? Del año pasado, así es, de noviembre del año pasado. Entonces este 26 de abril es la segunda fecha de este partido final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín. Punto final del bloque deportivo, colegas, amigos. Los invitamos a continuar en la programación. Entiendo que se vienen las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes con toda la información deportiva. Que tengan buen fin de semana, colegas. Perfecto, William, muchas gracias. Buen fin de semana a usted también. Perfecto, hacer deporte, hagan deporte, sí. Muchachos. Hay un campeonato de vóley, señor William. ¿Usted va a participar en ese campeonato de vóley? Vamos a participar, por supuesto. Siempre el deporte es fundamental. Vamos a estar seguramente a la altura de ¿Cómo está con matadores. los saques? No, buena recepción, más que recepcionador. Por acá hay servidores también, buenos servidores. Sí, sí hay. Hay matadoras también, matadoras. También hay líberos. Sí, de hecho, líberos, sí. Hay una matadora por acá. Entiendo que nuestro colega David Ortiz es líbero. Sí, él sí, líbero neto. Neto, ¿no? Sí. Está por toda la cancha, se mueve por todo lugar. Sí, por todo lado. veloz el hombre. Gracias, nos vemos, William. Entonces, en el campeonato, nos vemos ahí, mi estimado Javier, y a alzar la copa, pues, sí, como debe ser. Es martes, miércoles y jueves, me parece, el campeonato, William. Está William. pensado en sus días cuando usted va a estar presentes en cabinas. Sí, por favor. Sí.
Por supuesto, ahí vamos a estar. Tenemos una actividad también de lanzamiento del Jueves Minero, la del próximo jueves. Entonces vamos a estar ahí justo complementando también con la actividad deportiva, colegas. Entonces prepárense, hagan ejercicios, pónganse arena en los pies y empiecen a saltar. Eso para que tengan buen pivo, ¿no? Para que puedan llegar a la net. Perfecto, William. Listo, lo esperamos, William. Perfecto, nos vemos el lunes, colegas. Un gran abrazo. Gracias, buen día. 8 de la mañana con 12 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Ahí estamos con la información en el plano deportivo. Ahora pasamos ya a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien. Lisbeth también ha estado entrenando para el campeonato de vóley. Claro, ¿no? Yo creo sí. es también es líbero, creo. Líbero también. Lisbeth, ¿usted es líbero o es matadora? Imagínate, yo llegaré a la de... No, por eso justamente líbero, ¿no? No me bromeen, por favor. Sí he estado practicando mi sueño. Realmente ha sido fabuloso, ¿eh? Estar participando ya anticipadamente en mis sueños en esos partidos. Todo suma, Liz, para este gran campeonato de vóley que va a haber. Está bien, no hay problema. Yo vengo a hacer barra, de todas maneras. Muy bien. Adelante, Liz, con las portadas de los principales diarios. Perfecto, muchísimas gracias, compañeros, Javier, Gonzalo y a todos nuestros oyentes este fin de semana. Bueno, para ustedes un inicio en realidad en el trabajo, 24 de abril 2026. Tenemos ya los principales diarios de circulación regional y nacional entre manos. El diario El Pregón, diario de Apurímac para hoy viernes 24 en su portada. Mucha atención y mucho cuidado también con todos nuestros amigos conductores. ¿Qué tal susto? Conductor se salva de la muerte. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de ayer. Encendió, dice, las alarmas en la vía Abancay-Cusco a la altura del puente Cunguia. Ahí ese puente, ¿no? En el distrito de Curahuasi, un camión tráiler de placa BAP 890C despistó y terminó volcado a un costado de la carretera, generando pues una escena que pudo tener seguramente consecuencias aún fatales. Yo veo acá en la fotografía realmente destrozado el carro. Por otro lado, para recuperar el orden, clausuran bares y licorerías en operativo nocturno en las Américas. Asimismo, en Andahuaylas Andahuaylas se vistió de verde el Día Mundial de la Tierra. Policía ubica a menor reportada como desaparecida en Abancay. Estaba felizmente a buen recaudo, ojalá. En el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, en su portada, el periodo de emergencia será de 180 días, declaran en emergencia días claves. El gobierno dispuso la intervención urgente en los tramos críticos de rutas nacionales. La medida busca restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad vial en Abancay. La emergencia abarca, dice, el trayecto comprendido entre las avenidas Paseo de los Artesanos, Manuel Sehuane, Prado Alto y Tamburco, que requieren intervención prioritaria en estos tramos afectados. Más información en el diario El Chasqui. MINEM capacita líderes comunitarios en el tercer pasantía minera. Asimismo, en Abancay, Colorido Pasacalle moviliza a la ciudadanía por el Día de la Tierra y conciencia sobre el ruido ambiental. En Curahuasi, chofer salva de morir en un despiste de tráiler cerca al puente Cunguia. Así están estos dos diarios importantes de nuestra región y nos vamos rapidito hasta la vecina región de Cusco, 8 de la mañana con 16 minutos. El diario El Cusco nos trae en su portada para hoy, mucha atención, para hoy viernes. Autoridades y transportistas además determinan que pasaje universitario escolar seguirán congelados
con 50 céntimos. Acuerdan que pasaje entero seguirá costando 1.20. Ya, el de entero sí o sí, ahí se la cobran. Decisión se asumió ayer en cita desarrollada en la Municipalidad Provincial de Cusco y tendrá vigencia de 15 días hasta que presenten estudios de costos. Cita de trabajo de integrantes del COPROSEC con la presencia de representantes de la UNSAS y del transporte se efectuó tras protestas de universitarios. Como decimos, los universitarios sí se hicieron respetar, mientras nosotros calladitos nomás nos toca pagar 1.20. Habrá un mayor dolor de cabeza para cusqueños. Obras de colectores de aguas pluviales que se desarrollan con exagerada lentitud se generan en la Avenida La Cultura hasta el Óvalo Garcilaso, restringiendo el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad imperial y calles aledañas. Se debe hacer algo para que el proyecto no genere caos. Yo no sé por qué estos proyectos justamente las trabajan en el momento cuando hay tránsito. Y yo considero que deberían trabajar en horas de la noche, que no hay mucho tránsito, y ahí podrían avanzar seguramente con mucha más rapidez. Terrible la congestión, terrible. Uno caminando llega mucho más rápido a su destino. Crítico del presidente, juramentó como nuevo canciller de la República. Jueza dice que transporte urbano debe entregar boleto a todos sus usuarios. Gobierno Nacional determina evaluar beca generación para implementar una reingeniería. 8:19. Y otros diarios también están ya en circulación regional. A ver, vamos a ver si ha actualizado. No ha actualizado el diario El Sol. Nos vamos rapidito hasta Arequipa con el diario El Correo. ¿Qué nos dice esta vecina región en su titular? Para hoy, policía atrapa a los injertos, extorsión en pareja. Exproveedor de comerciante se encargó de amenazarla de muerte. Su cómplice fue su pareja y ambos cayeron en una operación que descubrieron su trampa. Les hallaron armas, celulares, dinero y todo lo demás. Mientras tanto, Melgar espera a sus 2 referentes para la apertura. Así están los diarios de circulación regional. Nos vamos a las nacionales y para hoy viernes empezamos con el diario, a ver, entre manos tenemos ya el diario El Comercio, que nos trae en su portada. Sucede en el cargo, dice el renunciante Hugo de Sela. Carlos Pareja jura como nuevo canciller tras crisis en gabinete. Pareja fue embajador del Perú en España, Suiza, Chile y Estados Unidos, y expertos lo condenarán, dice, una excelente elección. El presidente Balcázar le tomó juramento en una breve ceremonia. El flamante ministro de Relaciones Exteriores participó en las negociaciones de paz con Ecuador entre 1997 y 1999 y fue embajador en Santiago durante la controversia con la Haya. 8:21. Falta entregar 25.000 actas observadas para que el Jurado Nacional de Elecciones las procese. Jefe policial que investigaba a bandas es detenido por robo de lingote de oro. Ay, cuando no hay policías buenos, como también malos. Aviones F-16 vuelan sobre Lima y serán exhibidos al público. F-16 alto tapichinkunata alto tapitacachas pawacachastina. Vamos con la República. ¿Qué dice la República? Mientras el inquilino precario de Palacio de Gobierno guarda silencio, el fujimorismo asume el Ministerio de Defensa. El nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, fue asesor de la congresista Rosángela Barbarán
y dice aportante a Fuerza Popular. En su declaración jurada presentada a la Contraloría también anotó que fue consultor del partido en el año de 2019. Ananá, ahí está pues la repartija. Vamos con la República también, parte superior. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirían en la segunda vuelta presidencial. Eso ya está casi dicho ya, ¿no? Ya no hay esperanza para el señor Porky. Ahí vida. Vamos, la falta de tiempo impide las elecciones complementarias. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones desechó, dice, la convocatoria a las elecciones complementarias en Lima, luego de recibir un informe de OMPE que remarcó la falta de tiempo para cumplir con el calendario de la segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Detienen a coronel de la Policía Nacional del Perú y 7 policías por el robo de los lingotes de oro. ¿Recuerdan, no? Que estaban llevando y luego creo que lo desviaron y fueron ellos pues quienes desviaron finalmente. Gestión, 8,23, gestión, personas ya invierten 8,000 millones, dicen fondos privados no regulados. Han sido impulsados por menores tasas y volatilidad más baja, superan a los fondos supervisados por la SMD. Urge también, existe auge, dice, en tratos altos a ciertos riesgos y algunos casos documentados de mala gestión. Gestión también nos trae en su portada: Internet residencial ya supera el 20% de los ingresos de sector telecomunicaciones. Trabajadores técnicos lideran crecimiento de ingresos. También Austin Hermín revela que el sistema de ductos de TGP sufrió 13 incidentes. 8,24, Perú 21 para hoy, viernes 24 de abril. Los actuales congresistas quieren convertir el edificio de Petroperú en patrimonio cultural de la nación, todo para que no pueda venderse y pagar sus deudas. Y vasos se creen, ¿no? Quieren comprar esta mole de cemento con Machu Picchu y Sacsayhuamán, monumento al fracaso. Podrían ponerle el nombre ahí en todo caso. Andrés Roca Rey sufrió una cornada en la plaza de Sevilla. 8,25. El peruano nos trae en su portada: su presupuesto supera a los 42 millones de soles. Gobierno garantiza recurso hídrico para agricultura familiar. Más de 12,000 familias se beneficiarán con las diferentes actividades de siembra y cosecha de agua que ejecuta Agro Rural. Almacenarán, dice, 1.976.023 metros cúbicos de agua de lluvia a fin de irrigar los principales cultivos de cada región. ¿Y estas obras en qué regiones se desarrollarán? Porque en la nuestra, la verdad, no escucho. Supervisan atención a población vulnerable. Por otro lado, Perú lleva libros, arte y música a Argentina. 8,26. El diario El Correo en su circulación nacional. Carlos Pareja es el nuevo canciller diplomático de carrera y embajador en retiro. Reemplaza a Hugo de Cela, que pues renunció por el intento del presidente Hugo Balcázar de frustrar la compra de 24 aviones F-16 Block 70 de Estados Unidos. Parte superior, el Perú suma 5 elecciones de infarto en últimos 20 años. Torero Roca Rey sufre grave cornada en Sevilla. Capturan a 7 policías por robo de lingote de oro. Parte superior del diario El Correo: los F-16 en cielos de Lima. Aviones cazas similares
a los adquiridos por el Estado peruano, realizarán, dice, ensayos en Cielo del Sur de la capital ante exhibición que se inicia mañana. 8:27. Mientras tanto, Expreso también en su portada nos trae polarización a la vista. Economista Alejandro Indacochea lanza dura advertencia: candidato de izquierda sería más peligroso que Castillo para el futuro del país. Asegura que una eventual segunda vuelta con Sánchez disparará la incertidumbre, frenará las inversiones y agravará la situación económica del país. Ahí ya viene advertencias, y no solo él, hay muchos especialistas que ya vienen dando sus opiniones. Analicemos, pongamos oídos a estas opiniones. La Razón: Balcázar tiene los días contados. Congreso debatirá moción de censura contra presidente este lunes. 4 bancadas respaldan la salida del cuestionado mandatario por poner en riesgo defensa nacional. Si se alcanzan los votos, se acatará, dice, la decisión. Dice también presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Carlos Pareja asume como nuevo canciller tras renuncia de Hugo de Sela. O todavía está en este tema, de repente terminemos con otro presidente. 8:28. Así están los principales diarios de circulación regional y nacional. Conmigo nos reencontramos 9 de la mañana en la chambita. Tupananchis-Cama, Lisbeth. Amigos oyentes, le ponemos punto final al informativo Huillarico y estamos regresando mañana con información lógicamente de interés. Tupananchis-Cama, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente